queremos compartir los resultados de un encuentro sumamente significativo que tuvo lugar recientemente. Nos complace informarles que hemos realizado con éxito el encuentro de prácticas pedagógicas propias, innovadoras y flexibles, tejiendo la interculturalidad. La organización indígena de La Guajira Yanama tuvo el privilegio de participar en la creación conjunta de conocimientos con docentes, directivos y estudiantes de diversas instituciones como la Institución Educativa Indígena Rural número 7 de Ipapure y la Institución Etnoeducativa de Mayamangloma. Juntos diseñamos propuestas didácticas flexibles, utilizando el territorio y la vida cotidiana como recursos de aprendizaje. Contamos además con la participación activa de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, y la grata presencia de representantes de la Secretaría de Educación Departamental y Municipal de Maicao. Durante el evento se llevaron a cabo conversatorios y visitas a diferentes escenarios de aprendizaje en el territorio cancuamo. Conocimos las exitosas experiencias pedagógicas implementadas en la Institución Educativa Técnica Guatapurí Chemesquemena del Resguardo Indígena Cancuamo. Además, se generaron valiosos intercambios de conocimiento y experiencias entre los participantes. En esta finca o cualquier otra que ustedes tengan que pertenezcan a la institución, ¿sirve como proveedor al programa de alimentación escolar o...? Sí, eso es lo que ya estamos empezando a desarrollar. El tema de estar en este espacio pues es diversificar, compartir las experiencias que tenemos como comunidades frente al uso de los diferentes espacios de producción articulados al proceso educativo como tal. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante compartir porque nos permite reconocer y conocer en el otro esos elementos que nos ayudan a consolidar y avanzar en los procesos de formación de nuestros estudiantes. Agradecemos a toda la comunidad del resguardo indígena Cancuamo, a las instituciones etnoeducativas de Ipapure y de Mayamangloma y a todo el equipo de Yanama que participó con compromiso y entusiasmo en este encuentro enriquecedor. Desde la Organización Indígena de La Guajira Yanama seguiremos impulsando proyectos etnoeducativos innovadores y promoviendo la interculturalidad en nuestro territorio. Yanama en la educación.